Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esperamos un par de minutos a ver si se conecta alguien más y ya hablamos. Bien, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Usted? Bueno, bien, bien, perfecto. Hasta ahora. Eh, Ayer estuve mirando un poquito haciendo un recuento de los TP. Hay algunos que le pedí que corrigieran algunas cositas, así que como es, no es necesario que lo entreguen hoy a, a las correcciones, pero sí, digamos que digamos, tómense un par de días como para terminarlo y dejarlo bien completo a los informes. Eh, la- digamos, los informes están bien desarrollados, pero noté en unos cuantos es que es como que resolvieron un ejercicio, digamos, resolvieron un ejercicio. Y, digamos, no es que esté mal, pero tampoco está del todo bien desarrollar así el informe. El informe se supone que tiene que ser una especie digamos, de cuento donde uno va exponiendo cuál es la problemática a resolver y cómo la desarrolla. Y no solamente la resolución, tiene que ser una especie de guía, eh, eh, tiene que ser una especie de guía para poder, digamos, entender cómo, cómo, cómo leer el informe, ¿sí? Digamos, falta un poquito digamos,
como adornarlo al informe con alguna especie de introducción donde uno explique qué está haciendo en cada desarrollo. Si no, queda la resolución de un ejercicio nomás. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de hacer una especie de recuento, no hacer una descripción, o sea, no es una crónica de relatar, digamos, las ecuaciones, pero sí más o menos ir expresando con un párrafo, digamos, qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Como para poder uno guiarse y que quede más entendible. Yo no tengo problema en entenderlo eso, ¿sí? Pero si alguien dice, a ver, ¿qué es lo que hicieron? Y se encuentran con el desarrollo solamente de ecuaciones, ¿sí? Resulta un poco, digamos, rústico, ¿sí? Poder entender, digamos, qué es lo que se pidió. Entonces, lo ideal sería que expongan primero qué van a resolver. No es necesario que copien el enunciado del problema o del TP, pero sí más o menos qué van a resolver y qué es lo que van a encarar como para resolverlo, ¿sí? Y después cuáles son los resultados y qué es lo que tienen como conclusión final de eso. Digo como para hacerlo un poquito más llevadero al informe, si no, es como una resolución algebraica de un ejercicio, ¿sí? Entonces, le falta un poquito de ser un poquito más amigable a la lectura del informe. Si eso vayan teniéndolo en cuenta, digamos, para los siguientes DP que encaremos. Hasta ahora, eh, según mi recuento, quedan mínimamente 2 TP más, ¿sí? Y 2 parciales. Que eso, un parcial es seguro que va a haber más, y el tercero veríamos cómo llegamos al desarrollo de los temas. Pero así que, digo, para el tema de los TP, vayanlo evaluando. Si no hay forma de que se retomen las clases presenciales, todos los TP son individuales. Así que váyanlo teniendo en cuenta. Y veríamos qué es lo que sale de aquí en adelante como resolución y demás para poder, digamos, tener en cuenta el cronograma de los temas y TP y parciales que vamos a tener. Recuerden que en alguna de las semanas de noviembre va a ser el recuperatorio tanto de práctica como de teoría, ¿sí? Para, digamos, lo que sería la promoción. ¿Estamos? Y o regularización. Así que para los que vayan quedando, ahora calculo yo que la primera semana de septiembre, por ahí, no, el primer viernes de septiembre va a ser el segundo parcial. Así que ténganlo en cuenta eso también para tenerlo para ir agendándolo. Diría yo que si no resulta, digamos, en alguna superposición de temas que tenga que dar Capelletti, diría yo que el 4 de septiembre sería el segundo parcial. ¿Estamos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alumnos. ¿Sí? Faltan 3 de los que están participando normalmente de las clases. Así que ya más o menos están avisados. Yo después lo voy a hablar con Capelletti y a ver si él tiene previsto algo para esa fecha y si no, diría yo que esa sería digamos, la fecha ya decidida para el segundo parcial, el, el 4 de septiembre. Creería yo que a partir de las 4 de la tarde. Y más o menos va a ser con la misma metodología del anterior, digamos. Resolución,
escaneo con el celular de lo realizado y enviar por mail lo que hayan hecho. Más o menos esa va a ser la misma metodología. ¿Entendido? Bueno, Sí, entendido. bien, bien. Eh, mm, yo los TP, el TP número 2, digamos, lo descargué desde el correo. Eh, por ahí algunos que me dijeron que faltaban los archivos que estaban en el Classroom, ya lo estuve mirando, así que como es, quítense la duda, digamos que lo que faltaba ya lo miré de ahí. Así que bueno, cualquier cosa, si tienen que resubir el TP al Classroom, creo que si eliminan el que está y vuelven a subir, les va a permitir. Creo que no les deja subir un nuevo archivo si no eliminan el que está. De última, lo envían solamente por correo si tienen problemas. Digo esto porque yo, digamos, la verdad que como no me he fijado, digamos, que sucede en esta situación. Bien. Pasemos un poquito a la guía número 5, que es la que estamos resolviendo. Si no hay preguntas, no hay ninguna cuestión que quieran consultar, pasemos un poquito a esta guía. Ya la subí a la guía. Está en el campus y en el Classroom. ¿Estamos? Así que bueno. En algún momento de esta guía voy a ver si puedo hacer alguna ejercitación por lo menos del método Darlington de ejemplo, para que lo puedan descargar y tener. Sí, digamos, calculo yo que, digamos, que el fin de semana estaría tratando de hacerla y terminarla a esa guía. De la guía 5, más o menos lo que vimos la clase anterior, es primer método de Foster, segundo método de Foster, primer método de Cowell. Son estos tres los métodos que vimos, que es Foster en primer y segundo método, primer método para hacer impedancia, segundo método para hacer admitancia, primer método de Cowell para la resolución, ¿sí? Y faltaba, digamos, ver el segundo método de Cowell y Darling. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es representar una determinada función mediante una estructura de redes sin pérdida. Esas funciones, para ser, digamos, no cualquier función puede ser implementada, tiene ciertas restricciones, así que eso ya con Capelletti lo van a estar viendo. No sé si ya empezaron la última clase con esto. No recuerdo bien si el corte de internet fue esta semana o la semana pasada o la anterior. No sé si ya empezaron con este tema. Eh, ¿Sobre qué? Perdón, porque yo no he podido estar como es. Eh, eh, ¿Cómo es? ¿Sobre qué estuvieron hablando? ¿O sobre qué estuvieron desarrollando el tema las últimas clases con Capelletti? ¿Hola? No me estaría acordando. ¿No? Bueno, eh, bueno, no importa. En algún momento con Capelletti van a tener que ver esto. Bien. Bien, es más o menos es lo que apunta a esto, digamos, los polinomios que van a ser parte de las funciones que vamos a implementar. Más o menos eso es lo que van a empezar a ver con Capelletti, porque es rápido el tema, ¿sí? Es rápido
de la forma en que se da. Si uno lo ve desde el punto de vista teórico, tiene, digamos, una buena carga de teoría. La teoría es bastante árida, ¿sí? Para verla en detalle, digo, para verla en detalle es un poco árida, así que como es Capelletti digamos, la sintetiza bastante como cosa de que sea, por lo menos darle, digamos, los puntos principales, ¿sí? Para entenderlo, el tema de la implementación de funciones. Así que bueno, con eso lo van a estar resolviendo. Bueno, la clase pasada empezamos con la resolución. Eh, veíamos la resolución de, digamos, por Foster. Esto acá era primer método de Foster. ¿Alcanzan a ver perdón, la pantalla? ¿No? No sé si están viendo la Sí, pantalla. sí se Bien, ve. bien. Primer método de Foster, que lo resolvíamos en este caso por descomposición en fracciones parciales, pero pueden implementar algún otro método, digamos, para la resolución y encontrar los coeficientes. El segundo método de Foster, ¿sí? El primer método de Foster es para las impedancias, ¿sí? Es para las impedancias. El, Bien. El segundo método de Foster es para las admitancias, y ahí tenemos para la resolución, digamos, una determinada, una determinada estructura que me daba. Para la implementación del primer método de Foster eran las impedancias correspondía a capacitor en serie, una bobina en serie, podía llegar a darse el caso, y después combinación de el paralelo de bobina y capacitor. Eso era la estructura que proponía el primer método de Foster. El segundo método de Foster para las admitancias eran bobina y capacitor en paralelo, con el paralelo de una serie de inductores y capacitores, ¿sí? Esa era la estructura que proponía el primer método Foster. Así que, digamos, en este caso no hay mucho, digamos, los métodos son métodos, o sea, se supone que las funciones son implementables y solamente hay que aplicarlos y encontrar los coeficientes que me van a poder determinar después cada uno de los términos. Recuerden que tenían que, según el método, tenían para encontrar acá eh, la, digamos, el valor del componente que iban a trabajar. Para el primer método Foster esta era la expresión para encontrar capacitor e inductancia. Para el segundo método de Foster era algo similar, ¿sí? De acuerdo a lo que me quedaba como la estructura de las funciones que yo encontraba, ¿sí? Esta era la función final que yo encontraba, y con lo que yo encontraba acá eh, podía determinar qué componentes tenía el esquema equivalente del circuito. También eso para el primer método, para el segundo método de Foster era más o menos lo mismo. Esta era la función a la que llegábamos, ¿sí? Y cada término cuadrático representaba el paralelo, y el término simple representaba, digamos, un elemento individual, ¿sí? Que según fuera admitancia o impedancia, representaba la serie o el paralelo de un capacitor o bobina y demás, ¿sí? Creo que con eso no estuvimos más o menos bien, digamos, es un método, así que entiéndanlo de esa forma. Eh, Así que si no no tienen nada para repasar de ahí, ¿cómo es? Continuamos con los métodos de Cowell. Eh, el primer método de Cowell propone para la resolución un esquema diferente, que es ir extrayendo en cada operación un elemento de la función. Entonces,
nosotros teníamos una función y mediante esta operación, está acá, que es la división de numerador y denominador, se iba extrayendo un elemento, ¿sí? No importaba si la función que yo quería representar era impedancia o admitancia. Lo que importaba para el primer método de Cauer es que debía cumplirse que el grado del numerador, esto, fuera mayor que el grado del denominador. Entonces, dada una función, yo lo único que tenía que fijarme era que se cumpliera esto. No como el método de Foster, que me pedía que el primer método de Foster era para impedancia y el segundo para admitancia. En el primer método de Cauer tenemos que cumplir que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. Entonces, si la función que me dan a representar es, por ejemplo, una impedancia y se cumple esta condición, lo represento tal cual. Ahora, si la función a representar es una impedancia, pero me da que la función tiene un numerador inferior al denominador, lo que hago es representar la admitancia de la misma función. Y voy a empezar de esa forma, ¿sí? Ambas, si yo lo represento por impedancia o por admitancia, me van a dar esta estructura que está acá. En formas generales, quiero decir, me va a dar, tanto sea la representación por impedancia o por admitancia de una función por el primer método de Cauer, me va a dar una bobina en serie y un capacitor en paralelo, ¿sí? Si yo, digamos, si no quiero preguntar, digamos, si han hecho la práctica correspondiente a esto, porque capaz que todavía es muy pronto, pero bueno, cuando vayan haciendo la práctica es solamente, digamos, algo muy esquemático, porque son métodos, así que no es muy abundante, pero digamos, es práctica al final. Van a darse cuenta, digamos, que según la función, si la función, yo la que estoy realizando por el primer método de Cauer es la impedancia, la estructura es algo como lo que está, como lo que está recuadrado o resaltado en verde acá. Ahora, si la función es la admitancia, perdón, si la función es la admitancia, la función más o menos que me va a determinar la transferencia va a ser algo así. Ven que la diferencia, digamos que en la, la, la impedancia empieza con una bobina y después un capacitor en serie. Y en la admitancia empieza con un capacitor en paralelo y la bobina en serie. La estructura es la misma, solamente difiere en cómo empieza la resolución de la función, ¿sí? Entonces siempre es una bobina en serie y un capacitor en paralelo. Esa es la estructura resultante del primer método del primer método de Cauer, bien digo, ¿sí? Y en el ejemplo teníamos esta función, fíjense en la que estamos trabajando, la función tiene la resolución, un polinomio que cumple con la condición grado numerador, en este caso es el grado numerador, en este caso es 5, y el denominador es 4, con lo cual se cumple la condición del primer método de Cauer, que numerador es mayor que denominador. Y aplicamos, digamos, el método que es ir dividiendo el polinomio, ¿sí? Entonces voy dividiendo, al dividir el polinomio voy extrayendo un elemento, eso equivale a ir haciendo nulo la potencia de mayor valor, ¿sí? Entonces voy extrayendo. Fíjense que en este caso me queda impedancia y el valor del componente que voy a
que voy a estar extrayendo tiene esta estructura, ¿sí? Tiene una S, ¿sí? En este caso, si tiene una S y estoy representando impedancia, lo que me está dando es una inductancia como resultado del valor de la impedancia. Ahora, si fuera el caso que fuera una admitancia, en este caso, si fuera una admitancia esto, y al extraerlo, la admitancia acá, ¿sí? En este caso sería un capacitor en paralelo. Ahí más o menos pueden darse cuenta cómo es que resulta la función, digamos, resultante para la implementación. Y la particularidad que tenía esto es que yo voy a ir haciendo la extracción y me va a quedar, como resultado, me va a quedar la implementación de esta impedancia resulta en una impedancia más otra impedancia resultante. Esta impedancia resultante, en este caso sería Z1, cuando ustedes la ven, fíjense que siempre queda que el numerador, como yo les traje un grado, digamos, un elemento, el denominador me queda de valor inferior al denominador. Entonces ya siempre la función resultante no cumple con la condición del primer método de Cauer, que era que numerador mayor que denominador. Entonces, en lugar de estar haciendo la implementación de una impedancia, lo que paso a hacer es una admitancia. Y trabajo con eso. Trabajo con la admitancia, extraigo el valor de la admitancia, en este caso, que tengo acá, me va a dar como resultado un capacitor. Profesor, una duda. Sí, Si en el primer caso que extraemos la S en la sí, impedancia, o sea, si hay 2 grados de diferencia entre numerador y denominador, no, no, ahí no porque aplica. no aplica porque, primero que no es una función realizable, no sé si está, no, yo lo expresé cuando estábamos viendo, eh, creo que lo nombré nomás, la diferencia entre numerador y denominador siempre es uno. Eh, si los polos y ceros van alternados y siempre hay un cero en el origen o un polo en el origen. Entonces ese es el grado de diferencia que hay. No puede haber más de un grado de diferencia entre numerador y denominador. Acá lo tengo pronto. Está expresado acá. Ahí. Ahí. ¿Sí? Sí, Siempre gracias. vas a tener esta condición. No podés tener 2 grados de diferencia. Si hay 2 grados de diferencia, no es una función que se pueda realizar, ¿sí? Sintetizar con una estructura de bobina y capacitor. ¿Sí? Esa es una condición de las funciones reales. Entonces, siempre la función tiene un número impar, o sea, como resultado del valor absoluto entre denominador y denominador, siempre es 1. ¿Sí? No importa, digamos, impedancia o admitancia, siempre la diferencia es 1. ¿Sí? Perfecto. Bien. La... Bien, continuemos con esto. Decía que como es que vamos, después de extraer un elemento, lo que queda como función, ¿sí? Nunca cumple con la condición del primer método de Cauer. Entonces hay que ir invirtiendo la función. Entonces, al invertir la función, se invierte también qué tipo de estructura estoy haciendo. Si estaba haciendo impedancia, al invertirla, hago admitancia y ahí me cambia la resultante, que en este caso sería este valor que está acá, este valor, ese valor, como es admitancia, representación capacitor. Y esa es la forma en la que vamos a ir o se va a ir resolviendo
el primer método de Cauer. Y siempre va a dar una estructura de bobina en serie, capacitor en paralelo. ¿Sí? Esa es más o menos la estructura del primer método de Cauer. La guía tiene un par de ejercitaciones como para ir resolviéndola. Se resuelven todas de la misma forma, así que la cuestión es que más o menos se acostumbren a resolver el método y encontrar, digamos, el valor del componente que va a ir quedando como implementación de la función. Nos queda por ver de esta guía segundo método de Cauer, ¿sí? Hay formas combinadas del método de Cauer y el método de Darlington. Bien, vamos con la segunda forma de Cauer si no necesitan alguna aclaración antes. ¿No? Bien. Vamos con el segundo método de... Segundo método, no, segunda forma de Cauer. Es como normal, aparece en el libro. No sé si, digamos, no recuerdo si el apunte de Capelletti está escaneado. No, ¿lo tienen disponible o no lo tienen? Si no... De esto no tenemos apunte, me parece. ¿no? Porque creo que está, no recuerdo ahora, yo no recuerdo si lo tengo escaneado al primer método, perdón, al apunte de Capelletti. Si no lo tienen escaneado, no lo pueden conseguir, yo después voy a tratar de ver si lo consigo. Todo este tema está contenido en el libro de, se llama así, Harry Lamb. Dice, creo que está en inglés el libro, creo que se llama Active Digital Filter, algo así, Active and Digital Filter, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero tiene un nombre así, digamos, referido a filtro, y el nombre es de Harry de Lamb. Normalmente se lo conoce como Lamb al libro, y ahí está contenido la teoría que estamos desarrollando y más o menos la base de la ejercitación. Con el libro de Lamb van a estar viendo los métodos de Foster, Cauer, Darlington, los filtros pasivos, algo de los activos y digital. ¿Sí? Ahí tienen todos los temas contenidos en este libro. Yo ese libro lo tengo escaneado, obviamente, digamos. Si no, en la facultad está el libro en formato físico, pero bueno, por el momento está inaccesible. Pero si no lo tienen, está para descargar de internet. ¿Sí? Así que ahí está la teoría. Está en inglés el libro, está en inglés, así que como no es un inglés muy... es un inglés técnico, no sé cuál sería la contraparte, digamos, a técnico, si, digamos, gramatical, digamos, no es un inglés que te exija, digamos, que entiendas mucho la gramática inglesa para la escritura. Ah, bien, bien. Ahí Rotoli me está confirmando en el chat que está en el apunte. En el apunte está contenido más o menos la síntesis de todo esto que yo estoy resolviendo acá. Me parece que la parte digital, creo que la parte digital está en un apunte aparte. Que eso después, cuando llegue el momento, Capelletti seguramente les va a indicar. Así que bueno, vayan como es. Después
No sé si Rotoli puede pasarlo o ustedes, digamos, eh, se comunican entre ustedes y les pasan el enlace para que lo descarguen. Así que después, digamos, si necesitan que yo se los pase a todos, me lo pasan y yo lo distribuyo. Si no, encárguense ustedes, digamos, de pasarse el link. Bien. El segundo método de Cower te pide como condición para la resolución que el grado del numerador sea par y el grado del denominador obviamente tiene que ser impar porque como es una función que tiene que tener una diferencia de un grado entre numerador y denominador, no podría ser ni este par, ¿sí? Ni los dos impares, así que tiene que ser uno par y el otro impar. Esa es la condición que está pidiendo el segundo método de Cower. Y cuando más o menos estemos desarrollando la práctica, se van a dar cuenta de que la implementación del segundo método, de la segunda forma de Cower, me va a dar como resolución de la función la inversa. ¿Sí? Me va a dar capacitor en serie con bobina en paralelo. ¿Sí? Esa es más o menos la forma que me va a ir dando la segunda forma de Cower. Y más o menos tiene la misma metodología que el primer método de Foster, perdón, que el primer método, que la primera forma de Cower, solamente que difieren algunos puntitos que vamos a ver ahora, digamos, en detalle, ¿sí? Con un par de ejemplos. Así que la implementación es más o menos parecida, así que bueno. Gente, queda menos de un minuto para que se corte. Corto la reunión y la vuelvo a empezar. Así no tienen problema. Le quito la sala de espera para que ustedes se conecten de forma rápida. Así no tienen que esperar. ¿Estamos? Bien. Bueno, corto la sesión y nos volvemos a conectar.
lo que yo he visto que han resuelto, como está bien planteado. Recuerdo por lo menos un par de temas de esto que no estaba bien resuelto. Así que bueno, lo aclaro por las dudas, digamos, porque para que lo tengan en cuenta. Bien, gente, vamos con un ejemplo del segundo método de Cowell. Vamos a tomar más o menos la misma función, ¿sí? Perdón. Ahí. Vamos a tomar como resolución la impedancia y más o menos la misma estructura de la función que estábamos manejando como ejemplo para el primer método de Cowell. Así que bueno, vamos a ir resolviéndolo. Le pongo la S porque como hay un par de números que es, digamos, como el 5, para que no se confunda. Digamos, le pongo la S, le pongo el signo pesos, digamos, en lugar de la S para que no se confundan con el número 5. Una aclaración más. Cuando ustedes estén resolviendo esto, porque les va a tocar, digamos, por lo menos una vez en el parcial, por lo menos creo, hacer algo parecido a esto. ¿Recuerdan acá la estructura del que hacíamos esto? ¿Sí? A veces suele quedar en la aproximación que hace la calculadora los decimales, ¿sí? En la división de los polinomios. En el método de en el método de Cowell, en el primer método de Cowell no tiene, perdón, en los métodos de Cowell no tiene mucha importancia el tema de la aproximación en los números. Pero cuando veamos el método de Darlington, que aplica el método de Cowell, esos decimales tienen un poquito de importancia. Así que por ahí vayan viéndolo y teniéndolo en cuenta de que cuando resolvamos los métodos de Cowell, vamos en el método de Darlington, esos decimales pueden ser importantes. Digo porque como es, en el método en Darlington se anulan dos términos, ¿sí? Y el primer término normalmente coincide, pero en el segundo, si tuviera que eliminarse ese, en lugar de darme acá abajo 5,5, me puede dar 5,48. Y uno está en la duda si eso es o no que anula el término, porque la condición, digamos, una de las condiciones del método de Darlington es que se anule ese término. Entonces, si no se anula, uno está en la duda si lo continúa. Bueno, tienen que ser por ahí tratar de, digamos, de ser precisos en cuanto a los decimales para que no les surja ese punto. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta a esa forma de que les aproxima la calculadora, porque a veces la aproximación suele ser grosera en la aproximación que se les hace para la parte decimal. Bien, vamos con el método, la segunda forma de Cowell. Tenemos ahí esta estructura para resolver. La condición, grado del numerador, par, denominador, impar. ¿Sí? Ahí vemos que se cumple, con lo cual está aceptada esta función
para resolver por la segunda forma de Cauer. Ahora, ordeno para la división el polinomio en potencias crecientes, ¿sí? En la primera forma de Cauer, recuerden que es como normalmente se escribe un polinomio, que es de potencias decrecientes de la función en S. En este caso, voy a expresarle el polinomio en funciones decrecientes de la potencia de S. ¿Sí? Lo ordeno de esa forma, o lo expreso así, para poder hacer la división del polinomio. Recuerden, vamos a hacer un ejemplo, pero no, digamos, la siguiente clase ya no sé si vamos a ir haciendo mucho más, así que bueno, vamos, digo porque es trabajoso esto, digamos, hay que hacerlo, digamos, prolijo y paciente a todo esto. Y esa es la forma en la que vamos a dividir el polinomio. Estoy dividiendo el numerador por el denominador. Fíjense que difiere en la primera el elemento que yo tengo acá en el numerador con el denominador difiere en 1 grado. ¿Sí? Eso difiere en 1 grado. Entonces, ahí voy a ir resolviéndolo. ¿Sí? Entonces, acá me va a dar, por ejemplo, 0,33 y fíjense que lo pongo así para que se vea bien que para eliminar este coeficiente, el 2, tengo que poner, vamos a poner algo que sea menos, tengo que poner ese término ahí para que se elimine la S y me queden solamente la parte de coeficientes numéricos. Eso va a eliminar el 2. Acá, digamos, tengo que hacer este por este, después esto que está acá por 5,5 y esto que está acá por, ¿sí? Como tengo 1 sobre S, al multiplicar por S al cubo, esto acá me queda S cuadrado. 1 sobre S por S a la quinta me queda S a la cuarta. ¿Estamos? Digo porque si lo escribo todo me va a costar, digamos, escribir acá. Entonces directamente 6 por 0,33 me da 2, me elimina este término, así que ya no lo pongo. Y el resultado que me va a dar acá, ustedes después verifíquenlo, es este. ¿Sí? Eso es el resultado que me va a dar. Y la función que yo voy a ir obteniendo, estoy implementando Z, ¿sí? O sea, la impedancia, y me va a quedar como primer término 0,33 de 1 sobre S, más lo que me quedó de la función, ¿sí? Más lo que me quedó de la función. Voy a tratar, digamos, de ser lo más claro, pero es más o menos la misma metodología que la anterior. Para no tener que escribir tanto, porque si no uno se cansa. Si tuviéramos los pizarrones de la facultad, digamos, por lo menos el aula que nos tocaba normalmente a nosotros, era el aula 9. El aula 9 tiene 2 pizarrones enormes, o tenía 2 pizarrones enormes, ya no recuerdo, de tiza, uno de tiza y uno de fibrón, que permitía, digamos, dejar muchas anotaciones presentes, entonces uno lo podía ver. Ahora acá, digamos, estamos un poquito limitados, así que bueno, tengan en cuenta eso. Entonces, divido y me queda como implementación de la función, me queda esto, que es una impedancia, ¿sí?
que cuando yo lo represente, vamos a poner acá, ahí, cuando yo lo represente, esto, ¿qué es este término, esta impedancia? Capacitor. Es un capacitor, exactamente. ¿Y el valor del capacitor? 3. 3, exactamente. ¿Ven? Entonces, ahí tengo, vamos a poner acá, que esto va para allá, ahí, esto así. Para allá tengo la impedancia, ¿sí? Y la estoy viendo. Entonces acá tengo el capacitor. Lo que me queda acá es también una impedancia, este término. Pero, al igual que el primer método de Cauer, este término que está acá no cumple con la condición. ¿Sí? Recuerden que la condición para la segunda forma de Cauer era grado numerador par, denominador impar. ¿Sí? Y acá, digamos, fíjense que si yo lo expreso acá abajo, lo voy a poner como síntesis. Ahí. Perdón. Ahí por apurado lo. ¿Sí? Puedo extraer, simplificar un término en S y el término que me queda como resultante, esto, fíjense que sería una impedancia, pero el grado denominador es impar y el denominador par. Por lo cual, lo que tengo que hacer es que si en la estructura yo tenía que seguir acá representando una impedancia, Z1, digamos que esto sería la impedancia Z1, esta impedancia no la puedo representar porque la segunda forma de Cauer no la admite, porque me pide que el numerador sea par. Entonces, en lugar de representar una impedancia, voy a tener que representar ahí la admitancia correspondiente. Entonces, acá voy a tener que representar y uno que va a ser quiero decir, digamos, la admitancia de esta forma. ¿Se entiende cómo es el método, cómo lo voy a ir trabajando? Ahora sí, Sí, se entiende. esto lo puedo representar y lo voy a tratar de expresar. Digamos, ya no voy a hacer la división, pongo el resultado solamente, pues lo tengo resuelto, así que vamos para ir adelantando, porque si no, digamos, vamos a perder, digamos, es una resolución, digamos, bastante larga no, sino, pues lleva una página más o menos, ¿sí? Pero, digamos, hay que ser un poquito prolijo nomás y constante en la resolución. Esto me va a dar acá como resultado ahí para que ustedes lo vayan controlando. Ustedes controlenlo y después vemos. Y acá me va a quedar el resultante. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora me quedó acá en el marcador
perdón, en la función me quedó esto, que es la admitancia que voy a representar. ¿Qué términos tiene de la admitancia eso? ¿Qué términos qué es? Digamos, no, mira, si más o menos estuvieron atentos, y si esto es un capacitor, lo que viene tiene que ser un inductor. Y como es más o menos la inversa de la anterior, tiene que ser de esta forma. Y el valor que yo voy a tener, esperen un segundito que abro la calculadora, porque no lo tengo resuelto, es ¿qué valor es? Esto que está acá, ¿sí? Recuerden, digo porque, para que no lo resuelvan de forma incorrecta, esto tiene que ser, si la admitancia es, como admitancia es 1 sobre LS, ¿sí? Entonces, el valor que está acá es la inversa de la inductancia. Entonces, eso me da 0,19. 0,19, sí. Sí, bueno, no lo tenía 0,19, ¿sí? Ahí tienen un par de, digamos, 0,19 y una cantidad de digitales, de decimales más, así que pueden, digamos, ir teniendo en cuenta la aproximación. Lo que me queda acá, ¿sí? Recuerden que es una admitancia más otra admitancia. Esa admitancia, si hicieron bien las cosas, no cumple con la especificación de la segunda forma de Cauer, ¿sí? Entonces, esto, digamos, llamémosla la admitancia I2, esta admitancia no funciona, con lo cual voy a tener que representar la impedancia. Y de esa forma va a ir variando la estructura, el método, ¿sí? Entonces voy a ir alternando la representación de impedancia, después de admitancia. Acá voy a representar la impedancia, ¿sí? Profesor, ahí Sí. no nos quedó el numerador y denominador impar. Acá, Sí. sí, pero fíjate que vos podés simplificar una S. Si vos simplificas una S, acá te queda. Perdón, a ver. Ajá. La quinta. ¿Qué copié acá? Acá me equivoqué, me parece. Acá estaba resolviendo. Me parece que esto que copié acá, tendría que haber copiado este de acá, perdón. Este de acá copié. Y copié otro. Esto está mal. No sé si esto es debería ser la resolución de esto. Y a ver. No, está bien, perdón. Está bien. Ajá. Está bien. Entonces, acá me quedo esto es lo que no está bien. Eso está ahí, está incorrecto, me parece. Déjenme un cachito que lo revise, porque me parece que por apurarme. Y esa es la cuarta, sí, es eso. Sí, a ver. Está bien, sí, yo tengo como es, lo tengo como es anotado diferente. Está bien, sí, está bien.
de esa forma. Entonces, esto acá, no recuerdo bien quién había preguntado, tengo, si yo lo simplifico, eso ahí me queda S y esto me queda S al cubo. Y acá me queda S a la 0 y al cuadrado. ¿Sí? Perdón. Ahí. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Esta admitancia no cumple porque el numerador es impar y el denominador impar. Entonces, lo tengo que invertir. ¿Sí? Entonces, tendría que resolver esta, perdón, 0,66 S cuadrado sobre 207 S. ¿Sí? Por las dudas, si quedó como es, esto quedaba, yo divido este numerador con respecto a este denominador, me da este término como dividendo y el resto me queda esto. ¿Sí? Simplifico, esto me quedaba con una potencia un grado más arriba y un grado más abajo, pero podía simplificar el valor en uno del numerador y denominador, lo simplifico y me queda grado numerador impar, denominador impar. No cumple con la segunda forma y lo divido. ¿Sí? Digamos, perdón, lo divido. Lo invierto para poder resolverlo. La inversión de esta me da como resultado de la división 0,56 de 1 sobre S y acá me queda más 2,07 S más S al cubo. ¿Sí? Eso me queda acá arriba. Si no tengo mal anotado, me queda esto. Ahí. Quedó medio juntito esto de acá, así que lo quito para que no sea tan engorroso. Se complica hacer prolijo así, pero bueno. Entonces, divido este término, estos polinomios, me da como resultado esta impedancia más lo que me quedó de la admitancia. Perdón, de la división de los polinomios. Esto que está acá es un capacitor. El capacitor tiene como resultado el valor ahí 1,78 y después de acá tendría que seguir con una impedancia que sería, vamos a poner acá, la impedancia Z3. Ahora, esto yo lo puedo claro, puedo simplificar, esto queda al cuadrado, esto se va, y ahí, al cubo, me parece que quedaba ahí, si no recuerdo, ya creo que quedaba así, de esa forma. Entonces, resuelvo ahora como admitancia la expresión para poder ir
expresando acá lo que va a quedar. Resuelvo con admitancia. La resolución de este término, esto acá queda. Pero usted no había escrito al principio 2,07S más S al cubo. Ahí. Yo bajaría de grado, quedaría el cuadrado. Esto sería acá, perdón, acá, esto sería 2,07, perdón, ahí, ahí. Al cuadrado, ahí. Y acá quedaría, ahí, así. No me queda, esto, yo tengo 0,10 ahí arriba, así que, y acá me queda así, con la simplificación, ¿sí? Acá arriba me quedaba un cuadrado, acá una S y acá es el cubo, simplifico y me queda la resolución de esa forma. ¿Sí? ¿Está bien? Estoy tratando de, porque tengo los resultados, pero no tengo la resolución hecha. Así que como es, lo estoy tratando de ir haciéndolo medio mentalmente para no tener que dividir y expresar, digamos, y hacerlo todo completo, porque para no perder tanto tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Si no me queda mal, el resultado de esto me queda acá, como división, me queda 20,09 de 1 sobre S más ahí, de esa forma. Entonces, ahora, en lo que me queda acá, tengo que representar una admitancia con este valor. La admitancia que me queda ahí tiene forma de inductor. Uy, perdón. Ahí tiene forma de inductor. Y el valor es, déjenme que lo calcule, 1, 0,05 me da aproximado. Ya, yo lo pongo así, es aproximado, y después me queda esto que está acá, que es la inversión ya, de un capacitor. Ajá, perdón. Acá, para borrar. Sí. Ahí. Y esto me queda los 10. Esa es la representación de la función que
nos pidieron o se pidió representar por la segunda forma de Cauer. El método es más o menos parecido a la primera forma. Hay que ir invirtiendo los términos. Siempre el término que va quedando no cumple con la función y hay que ir invirtiéndola para poder representarla. Al ir invirtiendo, uno va cambiando la estructura de representar admitancia por impedancia y cómo es, va invirtiendo la forma del componente que va trabajando, ¿sí? Entonces, la segunda forma de Cauer queda esta estructura, bobina con capacitor en serie con bobina en paralelo. Y la primera forma de Cauer queda la estructura inversa, ¿sí? Esa es más o menos la resolución de, de los métodos de Cauer. Más o menos resulta, no les digo que es fácil porque así como digamos, vieron que perdimos un poco de tiempo por tratar de simplificar todo esto. En realidad uno, digamos, si lo quiere hacer tendría que perder el tiempo, ustedes van a tener que hacerlo, digamos, de forma detallada para no confundirse, pero la metodología es la misma, digamos, hay que ir haciendo esto que está acá, de dividir los polinomios para encontrar el coeficiente, digamos, de la división que me va a dar el componente que tengo que ir implementando en la estructura. Es un método y si se cumple, les va a ir dando, digamos, esta estructura. Lo que no tienen que hacer es confundirse, digamos, en qué están representando, si es bobino o capacitor y demás. ¿Se entiende más o menos la metodología? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Bien. De este tema se puede dar el caso de que de una función pidan, o se puede pedir, vamos a hacer una división acá, por ejemplo, vamos a poner, vamos a hacer otro ejemplo, y dada una función, en este caso una admitancia, se va a pedir, por ejemplo, extraer un elemento por la segunda forma de Cauer y después los elementos que queden, vamos a poner acá restantes, por la primera forma de Cauer. Entonces uno puede ir combinando los elementos, digamos, la forma de extracción de la función. Si necesito hacer primero la extracción de un elemento por la segunda forma de Cauer, ya tengo que fijarme la condición. La condición, grado, numerador, par, denominador, impar. ¿Sí? Entonces, esto ya no cumple, con lo cual voy a representar una admitancia, perdón, una impedancia. ¿Sí? Entonces, ahí voy a hacer la inversión para poder representar. Como es la primera forma de Cauer, tengo que, perdón, la segunda forma de Cauer, voy a tener que poner en potencias crecientes de ese numerador y denominador. Y ahí lo voy a ir resolviendo. Entonces, divido. De esa forma, ¿sí? Y esto me va a quedar acá. Esto me queda
el primer elemento se va, ¿sí? Esto acá me queda 1, y acá me queda 1/3, y esto me queda como resultado 2/3. Esto lo hago más o menos completo porque es una función chica, así que como es, y no nos va a llevar tanto tiempo. Entonces esto me queda acá 1/3 de S más 2/3 de S cuadrado sobre 3S más S al cubo. ¿Sí? Fíjense, ahí tengo, esto es una impedancia seguido de otra impedancia. Entonces, ya voy representándolo a la función. Recuerden que voy a implementar, me pidieron esto, ¿sí? Que es una admitancia, pero como no cumple, empiezo representando una impedancia. Entonces, acá empiezo representando una impedancia. Un tercio acá, ¿qué valor tiene? ¿Qué es? ¿Un qué? ¿Un inductor? ¿Un capacitor? Es un capacitor. Es un capacitor. Valor 3. 3. Exacto. Bien. Me queda para allá representar la impedancia. Quedan 30 segundos para que se corte, para que no quedara a mitad de camino en la resolución. Cortamos y volvemos a empezar. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bien. Ya estamos más o menos todos. Lo que estábamos, así que bueno, continuemos. Retomando un poquito, la función era una admitancia, pedía extraer primero un elemento por la segunda forma de Cauer, la admitancia no cumplía, represento la impedancia. Trabajo la impedancia por la segunda forma de Cauer, pongo los polinomios en orden creciente de S y divido. La división me queda un capacitor en serie más una impedancia que está acá. Ahora, esta segunda impedancia, que me queda Z1, hay que empezar a resolverla por la primera forma de Cauer. La primera forma de Cauer, esto acá, nos pedía como condición que grado del numerador sea mayor que grado del denominador. En este caso, ¿se cumple o no se cumple? No se cumple. No, no se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir invirtiéndola. Como admitancia. Claro, tengo que trabajarla como admitancia. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿seguro?
hay que invertir. ¿Por qué hay que invertir? Ahí alguien puso en el chat. ¿Qué es lo que falta acá para ver bien el panorama? Simplificar las S. Simplificar las S. Bien, no sé quién dijo eso, pero hay que simplificar las S. Porque si no simplifico las S, estoy perdiendo de vista. ¿Sí? Entonces, acá tenía al cuadrado. Voy a simplificar. ¿Sí? Entonces me queda ahí, acá me queda S y acá me queda... Ahora, ahí voy a trabajar la admitancia, ¿sí? Y como es la la primera forma de Cauer, ¿qué voy a hacer? Acomodarla en potencias crecientes de S. ¿Sí? En este caso, digamos, como está muy simple el denominador, no queda como es. No, no, no tengo en el numerador, en el denominador no tengo para ordenar, pero digamos, la idea es que se ponga en potencias decrecientes de S. Entonces, ahora divido, me va a quedar. ¿Sí? El resultado me va a quedar de I1, me va a quedar 3 medios de S más 3 dividido 2 tercios de S. ¿Sí? Eso, esto que está acá, ¿sí? Me va a quedar como resultado final, lo pongo un poquito más abajo, me quedé al borde de la hoja acá. Esto acá lo puedo simplificar y esto, ¿qué valor queda? Ahí queda 9 medios de S, por las dudas para poder representarlo bien. Entonces, represento acá, esto es una admitancia, esa admitancia ahí, ¿qué componente es esto? Capacitor. Capacitor. Fíjense que ahora, en lugar de representar la admitancia, estoy representando la impedancia, perdón, acá me queda un capacitor, perdón, acá el valor es 2 tercios, y lo que me queda acá, que es 9 medios que ahí, a ver si lo puedo, lo voy a dejar completo ahí, me queda 3 medios de S más 9 medios de S. Si esto es un capacitor, ¿esto qué es? Un inductor, no queda, no hay mucho para variar, así que eso es un inductor. El inductor tiene el valor de, acá, perdón, estoy al borde de la hoja, por eso se va, de 2 novenos como valor. ¿Sí? Y esa es más o menos la estructura de resolución por el método combinado de Cauer, ¿sí? Para la resolución de una función. ¿Sí? Se puede pedir o se puede realizar por el primer método, extrayendo la cantidad de elementos que uno requiera, y después ir alternando. También se podría hacer por póster, digamos, si uno quisiera, ¿sí?
pero digamos, por ahí es más común hacerlo por la forma de Cauer para establecerlo. Eso me da la forma alternada de los métodos. Todas representan la misma función. Desde el punto de vista práctico, no es tan común hacerlo. O sea, la teoría realiza, digamos, la resolución íntegra por el primer método, por el segundo método. Consigue, es difícil de implementar. Entonces, si el método acá sería bobina para un capacitor bobina, y la bobina que me da acá es difícil de implementar, porque es un valor muy grande, muy chico, entonces lo que se hace es tratar de buscar alguna alternativa. Entonces uno puede ver si cambiando la forma del componente, uno lo puede, digamos, llegar a implementar, digamos, de esta forma. Eso normalmente se da, digamos, para casos excepcionales, porque esto modifica en alguna parte, digamos, lo que es la estructura de un filtro. ¿Sí? La estructura de un filtro, digamos, lo que estamos viendo son redes en escalera, que es bobina capacitor o capacitor bobina. Esto sería un filtro pasa bajo y esto un filtro pasa alto. Esto tiene una determinada estructura que es, de acuerdo a la función con la cual se calculan los componentes, que sea algo así. Si uno cambia esto, puede llegar a cambiar un poco la forma de la curva, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista práctico lo puede llegar. Entonces, por ahí, si uno tuviera que hacerlo, lo hace para grados de, digamos, para pocos elementos en el filtro, o sea, orden 2 o 3, ¿sí? Y en el cual, digamos, digamos, el valor a implementar de la frecuencia en la cual uno calcula esta caída, que después lo vamos a ver, pero el valor en el cual calcula esta caída, ¿sí? Es bastante alejada, ¿sí? Es bastante alta para que si hay algún tipo de distorsión, digamos, la banda de frecuencias que pasan, ¿sí? No se ve alterada por esa distorsión, que la distorsión normalmente se produce donde empieza a decrecer la curva, ¿sí? Entonces, más o menos son esos algunos conceptos prácticos en el cual uno calcula esto. Yo no sé si este año digamos, se va a poder implementar algo de esto. Yo diría que no, desde el punto de vista práctico. Para lo que es en otras materias, aplicada a 3, les piden hacer algún tipo de esto, digamos, de estructura que adapten o filtren. Normalmente son como los que vimos en redes adaptadoras, en la cual a una frecuencia tiene una ganancia y después, sin importar a los costados, que decrezca, ¿sí? Y normalmente son de orden 2 o 3. Así que por ahí lo van a llegar a ver el año que viene si es que pueden implementar de esta forma y si deciden hacer algo de esto. Así que bueno, más o menos esa es la estructura que van a manejar. Pero, digamos, lo usual es o hacer la primera forma íntegra o la segunda forma íntegra, y el combinado se da para cuando alguno de los elementos que yo quiero implementar es de difícil resolución. Y normalmente se lo estila hacer en pocos componentes. O sea, si uno tuviera que hacer un orden 6, o sea, con 6 elementos, normalmente no se estila hacer este cambio. Se deja más para pocos elementos. Por lo menos desde el punto de vista práctico que uno ha podido observar, esa es la forma de trabajar. Eso es más o menos la forma de Cauer para la representación que hemos estado viendo.
nos queda ver el método Darlington. ¿Sí? El método Darlington se basa en la, digamos, resolución de la primera y segunda forma de Cauer. Lo dejo esbozado nomás porque es un tema largo, o sea, la resolución es larga, pero ¿cuál es la idea? Como vimos recién en el primer y la segunda forma de Cauer, yo tengo la resolución de una función y tengo esto, como una caja con dos terminales, y de acá para allá veo la función, sea impedancia o admitancia, pero veo para allá la función y lo represento de esta forma. Ahora, la resolución que tengo para resolver desde el punto de vista práctico no es esta. Porque desde el punto de vista práctico, ¿yo qué tengo? Y tengo normalmente una impedancia a la entrada de lo que yo vaya a trabajar. ¿Sí está ahí? Normalmente en lo que vayamos a trabajar, la bibliografía la pone como ZS, que es la de fuente, source, ¿sí? Pero sería la impedancia de entrada. Acá tendría la implementación de la función y también una carga, ¿sí? Ese sería el punto de vista práctico, ¿sí? Porque normalmente esto, digamos, no tiene, salvo que yo necesite una impedancia terminal en algún circuito, normalmente lo que yo tengo para implementar es una función, llamémosle h', que tiene, esa función h' tiene una impedancia de entrada y una impedancia de carga. ¿Sí? La de carga, en algunas oportunidades se la pone como ZC, pero la mayoría de la bibliografía que vamos a estar trabajando en este tema la pone como ZL. ¿Sí? Pero es digamos, si se trabaja con ZC, está haciendo referencia a la de carga. Y esta es la función que vamos a implementar, que se nos pide implementar. Esta función que está acá tiene una determinada característica. Esa característica que tiene la función, al ser representada, va a tener un parámetro que vamos a llamar zin, que va a ser qué valor veo yo, digamos, de impedancia mirando a la estructura desde acá hacia allá, y un coeficiente de reflexión de la señal cuando ingresa a este cuadripolo, cuando tiene una carga a la entrada y a la salida. ¿Sí? Esa es más o menos la estructura, digamos, que yo quiero implementar o que quiero trabajar. Las funciones que yo voy a estar manejando para implementar en este cuadripolo acá, ¿sí? Quiero que tengan determinadas características. Una de las características que tienen esas funciones, perdón, dice ahí, esa característica de, yo le pongo h', porque normalmente uno dice HDS, ¿sí? Pero yo le pongo h' porque la función que yo quiero representar acá, que yo la voy a llamar h', después va a estar afectada por un parámetro K. Ese parámetro K depende de la impedancia de entrada. Normalmente la impedancia de entrada la vamos a hacer que sea resistiva pura, ¿sí? Aunque puede ser una impedancia, digamos, compleja, ¿sí? Que tenga parte real y parte imaginaria, ¿sí? Se puede dar el caso, pero normalmente la vamos a estar trabajando como que fuera resistiva pura. Entonces, esa función que yo quiero implementar se va a ver afectada por esas impedancias y la voy a estar reflejando a esa influencia en un parámetro K.
Ese parámetro K yo lo voy a determinar, ¿sí? En base a la estructura que va a tener H de S o H' de S que yo voy a manejar. H' de S va a tener esta estructura. Va a ser una función de denominador que voy a llamar S a la M y abajo un polinomio completo de n. Solamente voy a tener dos casos, donde m sea 0 o donde m sea igual a n. ¿Sí? Entonces, esa función h' yo la voy a representar cuando m es igual a 0, ¿sí? Me va a quedar una función de este estilo. Y cuando m es igual a n, me va a quedar así. Perdón, a la n acá. Esta función, cuando m es igual a 0, va a estar dando como resultado de la implementación una red de inductancias en serie con bobinas, perdón, de inductancias en serie con capacitores en paralelo. Y la que está acá va a dar, por deducción, más o menos, se entiende que va a ser la inversa. Ahora, si recuerdan lo que estuvimos viendo, esto lo genera la primera forma de Cauer. Y esto lo genera la segunda forma de Cauer. ¿Sí? Ahora, la primera forma de Cauer y la segunda forma de Cauer no se hacen, o sea, no implementan de forma directa la función h', sino que la primera forma de Cauer y la segunda forma de Cauer se representan mediante la implementación de la impedancia que yo veo hacia allá. La implementación de esta zin va a estar relacionada con un coeficiente de reflexión de la señal, ¿sí? Y la impedancia de entrada y salida. ¿Sí? Más o menos es eso lo que vamos a atender con el método de Darlington. A resolver esto. ¿Cómo encontrar la implementación de una función h' que va a depender de la impedancia de entrada y de la impedancia de carga? ¿Sí? Esa va a ser la implementación digamos, de esta función que va a estar sintetizada en lo que se llama el método de Darlington. Y en particular este es el tercer caso. ¿Sí? Esto es el tercer caso. Por las dudas, para que entiendan, digamos, el primer caso sería cuando yo tengo una función y solamente tengo impedancia de entrada. El segundo caso, cuando tengo la función y una impedancia de carga. ¿Sí? Y el tercer caso sería cuando tengo la carga y la entrada, digamos, presente en la resolución. Eso es lo que vamos a resolver y lo vamos a hacer la siguiente clase, como sea de poder, digamos, tomarlo con paciencia, porque tiene una buena carga, digamos, de resolución, y vamos a tratar de hacerlo, digamos, completo a la resolución de todo digamos, la implementación del método. La implementación del método de Darlington, en el tercer caso, da como resultado la resolución de los filtros pasivos. ¿Sí? O sea, filtro pasivo se encuentran o se determina la estructura completa del filtro pasivo mediante la implementación del método de Darlington en el tercer caso. ¿Sí? De ahí la importancia del método de Darlington. Y el método de Darlington está relacionado con la implementación de la primera forma de Cauer y la segunda forma de Cauer. ¿Sí? La primera forma de Cauer me da un filtro pasa abajo y la segunda forma de Cauer me da un filtro pasa alto. Después el pasabanda y el rechazabanda se dan, digamos, mediante la
implementación simultánea de estos dos y la combinación en paralelo de los elementos. Así que la siguiente clase vamos a ver con eso. Eso está en la resolución de la guía número 5, que está ya para que ustedes la trabajen en el campus, ¿sí? Y en el Classroom. ¿Estamos, gente? Así que el jueves que viene estaríamos viendo ya este tema. Traten de, ¿cómo es? De ir, digamos, viendo un poquito la ejercitación, cosa de que no lo sorprenda. Y diría yo que para el 4, ¿sí? Si es que no hay nada como es previsto por Capelletti, estaríamos haciendo el segundo parcial. Recuerden, el segundo parcial es teoría y práctica. El parcial sería guías 4 y 5. ¿Sí? O sea, cuadripolo y esta función. Y perdón, este tema, el de funciones, ¿cómo es? Real positiva. ¿Estamos, gente? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Si no, empezamos la clase que viene ya con el método Darlington de forma directa. Diría yo que, digamos, lo que es Foster y Cauer